Shalom, amados, bendiciones. Vamos a dar inicio a nuestra tercera clase, pero vamos primeramente a poner este tiempo en manos de el Eterno. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Rey poderoso y maravilloso, Rey del universo, nuestro Elohim. Te damos gracias por este tiempo, Abba, por esta oportunidad de compartir de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu palabra, por este tiempo en donde tú nos estás entregando esa identidad, quiénes somos en ti, Rey amado. Te damos gracias por cada una de las personas que se van a conectar, que ya están conectadas o que lo verán en diferido, Rey. Ponemos en tus manos este tiempo, que sea el fluir de tu Ruach HaKodesh en medio de cada uno de nosotros, que seas tú hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones y trayendo esa poderosa revelación de amor que tú nos has dado, Rey. Te damos gracias, Abba maravilloso, Beshem Yeshua Mashiach. Amén, amén, ve amén. Bien. Bueno, amados, en las clases anteriores ya habíamos hablado sobre inicialmente para qué fue que nos creó el Eterno, que fue como para que fuéramos sus hijos, su Selem, su sombra, su imagen. Y en la segunda clase vimos sobre el pacto, que el pacto que el Eterno hizo con Abraham y su pueblo. ¿Cuál fue que el pacto era: yo soy tu Elohim y tú eres mi pueblo? Pero este pacto vimos que el pueblo lo invalidó porque el pueblo se adentró en idolatría, y entonces ese pacto fue invalidado y se creó ese nuevo pacto, que fue, dice en Éxodo 24 y en Hebreos 9:18, que ese pacto se hizo con sangre, porque dice la palabra en 9:18 que sin sangre no hay remisión, o sea, no podríamos ser redimidos si no hubiera sangre, y esa sangre fue la de Mashiach, la que nos redimió. Eh, en este tema, ya en este tercer tema vamos a hablar acerca del pueblo de Elohim. ¿Cuál es el pueblo escogido de Elohim? El Eterno les había dicho a Adán y a Java, que con Adán y Java fue que inició todo. El Eterno les había dicho que se multiplicaran y se fructificaran. Se fructificaran y se multiplicaran, porque lo primero que les dice es que se fructifiquen, porque nosotros antes de multiplicarnos, antes de procrear, tenemos que fructificar. Por eso es que nosotros cometemos tantos errores, porque primero tenemos que madurar, crecer en nuestro rúa, para poder dar esos frutos del Ruach HaKodesh, y así al multiplicarnos vamos a heredar todo eso a nuestros hijos. Pero allí esto no se dio en el Edén, porque pues ya sabemos que ellos allí cometieron pecado y fueron sacados de allí. El Eterno los sacó del paraíso. Entonces ya una vez que ellos salieron de allí, ellos tuvieron dos hijos. Tuvieron a Caín y tuvieron a Heber. Aquí encontramos que Heber fue un hombre muy cercano al Eterno, que ellos conocieron de la palabra por medio de sus padres, no porque estuviera escrita todavía, pero ellos sí sabían y conocían de los sacrificios. Y ellos tenían, pues, bueno, ese conocimiento de parte de sus padres. Ellos, allí vemos como Heber, que amaba al Eterno, que amaba a Elohim, le dio un sacrificio mejor que el que le dio, Caín. Allí recordemos que cuando Heber le entrega ese sacrificio,
y le traiga como ese corderito engordado, ese corderito que él cuidaba, que él amaba, y él se lo entrega al Eterno. El Eterno se agrada del sacrificio de Heber, pero no se agrada del sacrificio de Caín porque él le da de una forma, o sea, de cualquier forma, le dio su sacrificio. Él no lo dio agradado, sino como por un compromiso, porque sabía que tenía que dar un sacrificio y se le entrega de una forma despectiva, descuidada, más que todo. Y entonces ahí es cuando el Eterno se agrada del sacrificio de Hebel y Caín empieza a tener la envidia de su hermano. Eh, y allí es cuando empieza él a sentir esa ira, esa rabia y a tener ese pensamiento de matar a su hermano. Eh, Él allí mata a su hermano, pero después que él mata a su hermano, pues él se escapa y allí a donde él va, él tiene hijos. Después de esto, pues ya no se comenta más sobre Caín, pero empieza ya la historia de que Adán y Java tienen un tercer hijo. Ese hijo se llama Shet, que se conoce como Set. Y él igualmente, como Hebel, él decide continuar las enseñanzas de sus padres y, y sigue las enseñanzas del Eterno, él sigue obedeciéndole, sigue amándolo. Y allí vamos a hacer como un recuento, como, no recuento, sino como una explicación de que para que ellos se multiplicaran, el Eterno aceptó o allí no había el incesto, no era conocido el incesto. Y el Eterno permitió que se unieran entre parientes, entre hermanos, entre tíos y sobrinas, eh, entre, entre sobrinos y tías. Lo único que no se permitía era que el hijo se uniera con la madre, porque eso no era permitido, pero de resto todos podían unirse para multiplicarse, para multiplicar el pueblo del Eterno. También el Eterno, ¿qué hizo? Permitía que el hombre tuviera varias esposas y también hacía que mujeres tuvieran gemelos, tuvieran trillizos, y así se fue multiplicando el pueblo. Pero ya cuando el Eterno entrega esos mandamientos en el desierto, él ya empieza a dar un lineamiento que ya no se podía tener ese incesto, que ya el hombre tenía que tener una sola esposa. Eso no lo dice Rab Shaul, Pablo, no, nos habla de esto en 1 Timoteo 3:2, que dice que el marido tenga una sola mujer. Después de esto, vemos que Caín también ya nos habla otra vez, porque pues la Biblia no es lineal, la Biblia nos va hablando de un personaje, nos va hablando de otro, por eso muchas veces nosotros no relacionamos un personaje con otro y pareciera que como que cuando nace uno, el otro ya ha muerto, pero ellos viven muchos años. Entonces aquí nos habla de que Caín tuvo un hijo y él lo llamó Enosh. Enosh viene de la raíz Hanosh, que significa corrección. Y aquí se entiende se sobreentiende que probablemente él se da cuenta de que él cometió un error y que él ese error no lo hubiera hecho o lo hubiera podido rectificar, hubiera podido tener una corrección de su actitud, de sus odios, de su carácter y no hubiera cometido ese pecado tan grave.
Entonces, por eso le coloca a su hijo Enosh. Acordémonos que cuando él, cuando él se aira porque el Eterno pues prefiere el sacrificio de Hebel, el Eterno le dice que porque su semblante ha decaído, porque él se da cuenta de sus sentimientos. Entonces él le dice que porque su semblante ha decaído, que si se hiciere bien no sería pues premiado, pero que el que no hace bien, pues el pecado está a la puerta, pero que igual él puede señorearse de ese pecado. O sea, el Eterno le estaba diciendo, igual el pecado está, pero de usted está tomarlo o no tomarlo. Y por eso es que se entiende que por eso es que le coloca Enosh a su hijo, que es corrección. También vemos que Chet, el tercer hijo de Adán y Java, tuvo otro hijo, y ese hijo se llamó Han, que lo conocemos como Enoch. Tuvo también a Cainán, tuvo también, Enos tuvo a Cainán, Cainán tuvo a Mahalalel, Jalel tuvo a Yered, Yered tuvo a Hanot, a Enosh, Enosh tuvo a Matusela, que fue el que vivió 969 años, que fue el que más ha vivido. Matusela tuvo a Lamed y Lamed tuvo a Noah, que fue el que construyó el arca. Y Hanok, él caminó con Elohim, el hijo que tuvo Chet. Él caminó con Elohim y él es del que habla la escritura que fue tomado por el Eterno. Incluso dicen sabios que fue tomado de una manera totalmente, pues, íntegra, humana, que en cuerpo humano él lo tomó y lo llevó. Matushela, que fue el que más vivió, era abuelo de Noah y a él le enseñaba al Eterno, las tradiciones. Incluso se dice que él ayudó a Noah a construir el arca. Matushela, el nombre de Matushela quiere decir envió la muerte. Mat quiere decir muerte y Shela quiere decir envió. Y esto nos indica cómo era como una profecía en él. Él vino como una profecía, como el juicio, a demostrar el juicio, a traer ese juicio prácticamente, ¿no? No que lo digan las escrituras, sino que uno lo entiende, lo sobreentiende de esa manera, porque cuando él muere, es enviada a la muerte. Es cuando en ese mismo año que muere Matushela, es cuando viene el diluvio y es destruida la tierra. Si nosotros vemos linealmente el tiempo, entonces lo que les comentaba ahorita, de que a veces uno no puede, no relaciona porque la Biblia nos da historias, entonces uno no relaciona el tiempo del uno con el tiempo del otro. Pero si lo vemos linealmente, vamos a ver que Adán vivió 930 años y pudo haber conocido a Lamec, el padre de Noah. Y Noah pudo haber conocido a Hanod, a Enosh. Entonces, ahí vemos cómo sí podemos relacionar y sí podemos ver cómo ellos se conocían y cómo ellos iban pasando la palabra del Eterno del uno al otro y iban enseñando. Noah tuvo 3 hijos, Shem, Ham y Jafet. Esto no lo dice Bereshit, Génesis 9:18. Y el único hijo de Noah que siguió el camino del Eterno fue Shem.
Y a él fue el padre pues escogió para que su descendencia bien viniera de ahí. Entonces vamos a ver quién es el pueblo de Elohim. Entonces vemos que desde siempre el Eterno ha escogido a alguien y esto es muy importante porque no escoge a cualquiera, sino el que verdaderamente lo sigue, el que verdaderamente le obedece, el que lo ama, el que sabe que va a seguir su enseñanza y le va a entregar a sus descendencias, a sus hijos, a sus nietos, esa enseñanza, esas leyes con las que debemos siempre vivir. Aquí vemos que Shem vivió 600 años y también Shem pudo haber conocido a Isaac y a Jacob. Desde esta época de Jacob y de Yitzhak, cada vez vivían menos, pero también tenían los hijos más, desde más jóvenes, aunque ellos vivían pues siempre bastantes años, pero tenían sus hijos ya desde jóvenes. En la descendencia de Shem, después de Shem, viene Arpachshad. Después Arpachshad tiene a Shelag. Shelag tiene a Heber. Heber tiene a Peleg. Peleg tiene a Reb. Reb tiene a Serug. Serug tiene a Nahor. Nahor tiene a Tare, que ya la Biblia nos habla más exactamente de Tare, que era el padre de Abraham. Y si hacemos la suma de todas estas edades, cuando ellos tuvieron descendencia, vamos a ver que Shem tenía aproximadamente 400 años cuando nació Abraham. Y así, si seguimos contando, resulta que él tenía alrededor de 500 años cuando nació Jacob. Tarek, el padre de, Terah, el padre de Abraham, era constructor de ídolos, pero él, pues, lógico, conocía al Eterno, sabía quién era el Eterno y conocía, pues, sus tradiciones. Pero se dice, en la tradición se dice que Abraham se pierde y que fue enviado y llegó a Shem, que fue Shem el que le dio a conocer eh, al Eterno, le dio a conocer sus leyes y le enseñó sobre, pues, sobre Elohim. Incluso dicen los sabios que Shem y Hebel, su bisnieto, tenían una yeshiva. Una yeshiva es una escuela de Torah. Yeshiva quiere decir estar sentado, o sea, mientras enseñaban. Y ahí enseñaban sobre el Creador, sobre su universo, sobre sus leyes, sobre su Torah, porque antes la Torah era oral. De Abraham nos cuenta el libro de Jacer, que es, la Biblia habla del libro de Jacer, pero simplemente lo nombra. Pero en el libro de Jacer nos dice que Abraham se fue para donde Shem porque fue perseguido por Nimrod. Nimrod era como un cazador, era el opositor, el opresor en ese entonces. Y él quería matarlo, pero cuando llegó allá donde Shem, pues ahí fue donde aprendió de Adonai. Jacob quería la primogenitura. Aquí, no, aquí vamos a empezar a conocer sobre la descendencia de Abraham. Abraham, Abraham tuvo a Jacob y no, Abraham tuvo a Ismael y tuvo a Isaac. Y Isaac tuvo a Jacob,
que fue de ahí de donde fue ese grupo elegido. Primero, antes el padre escogía de a uno para que lo siguiera. Pero cuando ya nació Jacob, de Jacob fue que vino ese grupo, esas 12 tribus, y ahí fue donde el Eterno escogió su pueblo con esas 12 tribus que aún pues se nombran y que aún pues estamos separados. Se dice que dos en el sur y 10 al norte, que es Judá y que es Efraín. Jacob tenía a Lea por esposa y ahí él tuvo 6 hijos. Y Lea tenía a Silpa, que era su sierva, cuando ella ya dejó de procrear, entonces él entregó a su sierva, a Silpa, y ahí él tuvo 2 hijos. También Jacob en Rachel, que era la mujer que amaba, ella tuvo con ella 2 hijos, y con su sierva Bila también tuvo allí 2 hijos. Eso está en Génesis 35, 23, 26. Y estos 12 hijos que él tuvo fueron los escogidos. Allí nos acordamos que Adonai le prometió a Abraham que de él iba a ser, que él iba a ser su Elohim y que de su descendencia, Elohim de él y de su descendencia. Y se dice que los 12 hijos de Israel dijeron la frase en Deuteronomio 6:4 a su padre, pues antes de morir, la promesa de que ellos pues serían pueblo del Eterno. Aquí vemos en el cuadro más específico cómo fue la descendencia de Abraham, que ahí Abraham tuvo a Ismael, que lo tuvo con Agar, que fue la esclava, que fue cuando Sara se desesperó porque no podía quedar embarazada, y entonces ella le entrega a su esclava y le dice pues que si el Eterno le había dado una promesa, pues tal vez por su esclava podía llegar a tener esa promesa. Entonces ahí tiene a Ismael, pero lo tiene con la esclava. Y tiene a Yitzhak, que es lo que tiene con Sara. Y Sara tiene a Esab, Yitzhak tiene a Esab y a Jacob, que lo tiene con Rica. Son esos gemelos que tuvo Rica con Yitzhak. Y de ahí ya viene Jacob, ya viene el pueblo de Adonai que escoge a Jacob, porque acordémonos que Jacob siempre quiso la primogenitura, siempre amó la primogenitura. Y él desprecia la primogenitura porque él era el primogénito. Él no le dio valor exactamente a esa primogenitura. Entonces, por eso el pueblo de Adonai viene de Jacob, porque esa le vende la primogenitura a Jacob por ese plato de lentejas. Y de ahí entonces es donde vimos en Antiguos que vienen las 12 tribus. Ahora vamos a seguir viendo cómo se desenvuelve todo esto. Bueno, eh, inicialmente el Eterno escogió una persona, pero como nos hablaba la hermana Nidia, eh, después de Jacob, él ya empezó a escoger, fue un grupo de personas a través de Jacob en adelante. Jacob, como lo vemos en la palabra, también era llamado Israel. Cuando habla de Israel se refiere precisamente al pueblo de Adonai. Entonces Jacob o Israel y su familia llegan a Egipto. Fue cuando hubo la hambruna, que José fue vendido por sus
por sus hermanos y a la final terminaron todos en Egipto. Después de allí pues salen cuando Elohim los saca con las 10 plagas y allí es donde por primera vez se habla de pueblo, se utiliza la palabra pueblo. Eh, en hebreo es Keilah, la comunidad, la asamblea. En, en Shemot, en Shemot 12:6 nos dice, lo apartarán hasta el día 14 de este mes. Entonces toda la multitud de la asamblea de los hijos de Israel lo matará entre las 2 tardes. Aquí entonces vemos que nos habla de la asamblea, es la Keilah. Entonces, eh, viene la palabra Kahal Adat Israel. Kahal, que significa congregación, esas son palabras en hebreo. Adat Israel quiere decir el pueblo de Israel. Entonces, es la congregación, el pueblo de Israel. Eh, es donde la primera vez que nos nombran acerca del pueblo. En Deuteronomio de Barim 18:16 nos dice, así como estaban congregados en Horeb y le pidieron a Adonai su Elohim, no nos dejes oír la voz de Adonai mi Elohim más, ni me dejes ver este gran fuego jamás, si lo haces, moriré. Esto sucedió cuando ellos salieron de Egipto y llegaron al monte Sinaí. Pero ¿quiénes estaban allí en el monte Sinaí? Pues estaba precisamente la asamblea, la Keilah, estaba todo el pueblo. Allí fue llamada asamblea, Keilah, como comunidad por primera vez. En Deuteronomio de Barín 9:10 nos dice, entonces Adonai me dio las 2 tablas de piedra inscritas por el dedo de Adonai y en ellas estaba escrita toda la palabra que Adonai les había dicho a ustedes desde el fuego en la montaña el día de la asamblea. Entonces aquí podemos también ver que nos habla en otro texto acerca de asamblea o Keilah. En Hechos 7:38 dice, este es el hombre, habla de Moshe, que estuvo en la asamblea Keilah de Israel en el desierto, acompañado por el Malach, que le había hablado en el monte Sinaí, y por nuestros padres, el hombre al que le fueron dadas las palabras vivientes para pasar a nosotros. En el Nuevo Pacto nos habla, o en el Brit Hadashah nos habla de eclesia. Eso es una mala traducción, eso era en el griego, pero esa mala traducción la tradujeron como iglesia, pero no es realmente iglesia, es asamblea, congregación. Es importante esto porque cada vez que la palabra habla acerca de iglesia, lo correcto es decir Keilah, no iglesia, porque así fue llamado el pueblo. Siempre se habla de pueblo, no se habla de una iglesia o una congregación como tal, sino de un pueblo. Por eso, al mirar el Brit Hadashah, pues nos confundimos un poco o muchas personas todavía dicen que son la iglesia, pero siempre la palabra nos ha hablado es de un pueblo. Eh, la iglesia en este caso, en el Brit Hadashah, sería la iglesia cristiana que cree que todos son hijos del Creador. Pero no es así, es la Keilah de la que nos está hablando precisamente aquí en Hechos. En el monte Sinaí estaban precisamente las 12 tribus de Israel, estos hijos que salieron de Jacob, pero con ellos también salieron algunos extranjeros que al ver los milagros de Adonai, ellos quisieron juntarse con el pueblo y salir juntamente con ellos. Ellos también hacen parte del pueblo porque también dijeron, haremos todo lo que Adonai dice, haremos y escucharemos, haremos y obedeceremos. Ellos también dijeron eso y pasaron a ser parte del pueblo porque aceptaron ese pacto de lo que hablábamos precisamente en la clase pasada. En Shemot 19, eh, del 5 al 6 y el 8 nos dice, ahora si ustedes prestan cuidadosa atención a lo que yo digo y guardan mi pacto, entonces ustedes serán mi propio tesoro de entre todos los pueblos, porque toda la tierra es mía. Y ustedes serán un reino de Coanim, de sacerdotes para mí, una nación apartada. Estas son las palabras que tienen que hablar a los hijos de Israel.
Todo el pueblo respondió como uno. Todo lo que Adonai ha dicho, nosotros haremos. Moshe reportó las palabras del pueblo a Adonai. Aún los extranjeros que querían ser parte del pueblo podrían serlo, pero entrando precisamente a este pacto, como vemos, por ejemplo, con Rahab, la prostituta que ayudó a los espías en la tierra prometida en Jericó, creyó en Elohim y fue parte del pueblo, y de su descendencia más tarde, pues vino Yeshua. Otro ejemplo también está en la esposa de Joseph, que era egipcia, y sus hijos llenaban los requisitos al grado de que se convirtieron en hijos de Israel. Eso lo podemos ver en el Génesis 48:5, donde Jacob le da la bendición a los hijos de Joseph y los adopta como sus propios hijos, a Efraín y a Manashe. Le dice, estos son míos son, como lo era Rubén, como lo eran sus otros hijos. Entonces, él los adoptó como sus hijos y por eso realmente no son 12 tribus, sino son 13 tribus, porque la tribu de Joseph pues se dividió en dos. Entonces, quedaban exactamente pues 13 tribus en este caso. Después de la época de los jueces viene Ruth, que se casa con Boaz, al igual que Rahab, está en la genealogía de Yeshua. Ella también quiso ser parte del pueblo a pesar de que era una moabita, pero ella dijo, yo quiero seguir a tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Fue lo que le dijo a su suegra Noemí. Entonces, ella también, que a pesar de que era extranjera, pasó a ser parte del pueblo porque ella quiso entrar en ese pacto, precisamente eh, a través del pacto. En el tiempo de Esmuel, ¿qué pasó? En el tiempo de Esmuel, el pueblo pide un rey y Elohim le da como rey a Shaul, quien busca unificar las tribus, pero después el pueblo fue dividido en dos. Esto lo vemos en Primera de Samuel 8 del 1 al 22 y también en el capítulo 9, que se elige a Saúl hasta que es desechado por el Eterno y en su lugar reina David. Entonces, algunos seguían a David y otros seguían a Ishbosheth, que significa hombre de vergüenza, que era el hijo de Shaul. Eh, entonces, la familia de David, que pertenecía a la tribu de Jehudá, junto a ellos estaban los sacerdotes levitas y la tribu de Benjamín. Estaban ahí, que eran los que seguían a David. Y cuando matan a Isboset, David vuelve a unificar las 12 tribus junto con los levitas, pero después su hijo Shlomo, que hace crecer aún más el reino, en el tiempo de Shlomo vuelve y se ocasiona la división de las 12 tribus. Entonces, quedan repartidas entre Roboam y Jeroboam. Roboam se queda con dos tribus que son las tribus de Jehudá y Benjamín y algunos levitas, y ellos se quedan en Jerusalén. A partir de ahí, en la palabra los podemos ver como el reino del sur o el reino de Jehudá. Y Jeroboam recibe 10 tribus que se quedan en Samaria, que es una ciudad más fuerte. Ellos son llamados el reino del norte o Efraín. Los samaritanos son descendientes de Efraín. Pero esto estaba profetizado, Elohim se lo había profetizado por todo el pecado de Shlomo, con la idolatría a otros dioses, por todas las esposas y concubinas que él tuvo, él terminó idolatrando a otros dioses. Y en Primera de Reyes 11:29 podemos ver dónde se profetizó para que el pueblo se dividiera así, en esos dos reinos, reino del norte y reino del sur. Dice, aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, Silonita,
y éste estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam: Toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Adonai Elohim de Israel: He aquí que yo rompo el reino de la mano de Shlomo, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los Sidonios, a Chemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo, y la daré a ti las 10 tribus, y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo he elegido para poner en ella mi nombre. Entonces aquí Adonai ya había profetizado esto, y Ahías lo que hizo fue cumplir esa profecía, y en este momento se dividió el reino entonces en el reino del sur y en el reino del norte. Aún así, todas estas tribus siguen siendo el pueblo del Eterno. Él no ha cambiado a su pueblo, él no ha escogido a otro pueblo. Entonces, aquí podemos ver las tribus se dividen en dos reinos. Eh, También es llamado el reino del norte, también es llamado el reino de Israel, y el reino del sur es llamado el reino de Judá. También están en la palabra también los nombran los de lejos y los de cerca. Los de cerca pues son los de la tribu, hoy en día los judíos, porque ellos siempre permanecieron en Jerusalén, y los de lejos los llaman así porque ellos fueron esparcidos, que somos todos nosotros, esparcidos hasta los confines de la tierra. Entonces, como el templo estaba en Jerusalén, Jeroboam no permitía al pueblo ir allá, a esas 10 tribus. Entonces, él, ¿qué fue lo que hizo? Les construyó altares y les dijo: aquí están aquí está su Dios, aquí lo pueden adorar, no tienen que ir a Jerusalén. Entonces, al hacer eso, eso lo podemos ver en Primera de Reyes 12. Al hacer eso, hizo que el pueblo empezara a apartarse, a dejar de cumplir los mandamientos y a mezclarse con las demás naciones, porque dejó de ir a juntarse con el resto del pueblo, sino que se quedaron y empezaron a asimilarse con las demás naciones. Casi podemos ver en la palabra que casi todos los profetas que vivieron en la época que narran los libros de los reyes y crónicas, empezaron a profetizar acerca del pueblo de Elohim. Y en un libro que podemos ver claramente estas profecías es en el libro de Osea, donde se empezó a profetizar contra Israel. Allí donde él le pide, se me olvidó el nombre de él. Ah, Osea, sí. Le pide a Osea que se case con una prostituta. Esto representa precisamente al pueblo. El pueblo se prostituyó con otros dioses. Eh, y allí él, con la prostituta, él tuvo hijos. El primero los llamó Lo-Ammi, y le dijo: porque no eres mi pueblo. En Osea 1:9 dice: Adonai dijo: llámalo Noamí, no mi pueblo, porque tú no eres mi pueblo y yo no seré tu Adonai. Aquí está hablando de precisamente el tiempo en que pues lo desechó por haber idolatrado, por haberse prostituido con otros dioses. Pero después Adonai promete que tendrá piedad y misericordia, y lo cosechará para sí mismo en la tierra. En Oseas 2:23 dice: yo la cosecharé para mí en la tierra, yo tendré piedad de Lo-Ruhamá. Lo-Ruhamá fue la otra hija que tuvo con la prostituta. Diré a Lo-Ammi: tú eres mi pueblo, y ellos dirán: tú eres Adonai, nuestro Elohim.
Aquí está profetizado precisamente la restauración del pueblo, donde por misericordia Él vuelve a hacerlo su pueblo, como lo vimos en la clase pasada con el pacto. A eso vino Yeshua, para redimirnos y podernos volver a ser su pueblo. Pero está profetizado aquí en Osea. Es Sí. muy bonito leer este libro, es cortico para que lo lean completo y se entiende muchas cosas porque cuando Yeshua fue crucificado, precisamente él decía esto, lo Ruhamá, lo a mí, cuando fue crucificado. Estaba hablando precisamente de esta profecía, donde él decía que ya no era su pueblo y ahora lo iba a redimir. En primera de Pedro, primera de Keifa 2, 9, 10 nos dice, ustedes son el pueblo escogido de Adonai, los Kohanim al servicio del rey, una nación Kadosh, un pueblo que pertenece a Adonai, para que anuncien las poderosas obras del que los llamó a salir de la oscuridad para entrar a su luz maravillosa. Ustedes que en otro tiempo no eran mi pueblo, lo a mí, pero que ahora son el pueblo de Adonai, lo Ruhamá. Antes no habían recibido misericordia, mas ahora sí han recibido misericordia. Por esta razón, no se trata de iglesia, sino se trata de un pueblo. Eh, si alguien dice yo soy iglesia, pues realmente no está conociendo su identidad. Precisamente este curso se llama identidad, porque poco a poco vamos a ir conociendo quiénes somos nosotros realmente y de qué nos está hablando la palabra. Entonces, no es una iglesia, es la casa de Israel, que aunque se apartó y estuvo lejos de Elohim, volvió a ser pueblo. En un tiempo era lo a mí, pero por misericordia de Adonai, son linaje escogido que han alcanzado misericordia, lo Ruhamá. En Jeremías 31:31 nos dice, aquí está, los días vienen, dice Adonai, cuando haré un pacto nuevo con la casa de Israel y con la casa de Jehudá. Este es precisamente la unificación de esas dos casas, de esos dos reinos que se habían dividido. Vamos a ser reunidos nuevamente en Yeshua. A través de él vamos a ser nuevamente reunidos. Entonces, siempre se ha hablado del mismo pueblo, no es otro pueblo, es el mismo pueblo. En Romanos 11:17 nos dice, porque si algunas de las ramas han sido desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y estás compartiendo de la rica raíz del árbol del olivo. Yeshua es aquel que junta la rama, el olivo es Israel. Por eso encontramos también en Ezequiel 37 del 16 al 23 nos dice. Tú, Ben Adam, toma un palo y escribe en él, para Yehudá y aquellos unidos con él entre los hijos de Israel. Toma otro palo y escribe en él, por Joseph, el palo de Efraín y a toda la casa de Israel que pertenece a él. Finalmente, tráelos juntos a un solo palo para que se conviertan en uno en tu mano. Cuando los hijos de tu pueblo te pregunten qué quiere decir todo esto, diles que Adonai dice esto. Yo cogeré el palo de Joseph, el cual está en la mano de Efraín, junto con las tribus de Israel que están unidas con él, y las pondré juntas con el palo de Yehudá, y los haré un solo palo para que se hagan uno en mi mano. Los palos donde tú escribes estarán en tu mano mientras ellos miran. Entonces dile a ellos que Adonai Elohim dice, yo cogeré la casa de Israel de entre las naciones a donde han ido y los juntaré de todos los lados y los traeré de regreso a su propia tierra. Yo los haré una nación en la tierra sobre las montañas de Israel y un rey será rey para todos ellos. Nunca más serán dos naciones y nunca más estarán divididos en dos reinos. Ellos nunca más se profanarán a sí mismos con sus ídolos. Yo los libraré de todas las transgresiones con las que han pecado y yo los salvaré de todos los lugares donde han estado viviendo y pecando. Y yo los lavaré para que sean mi pueblo y yo sea su Adonai. Entonces, nuestra identidad como pueblo de Elohim es que somos Israel.
No somos una iglesia o una denominación, sino un solo cuerpo, la cual la cabeza es Mashiach, que eso nos habla en Efesios 1 del 22 al 23. También Él ha puesto todas las cosas bajo sus pies y le hizo cabeza sobre todas las cosas a la Keilah, a la congregación, a la asamblea, que es su cuerpo, la plenitud de aquel quien llena toda la creación. Entonces, aquí podemos ver cómo pues está toda la profecía y cómo nos habla de realmente quiénes somos nosotros y es la restauración. Em, las ovejas perdidas de la casa de Israel. En Jeremías Yirmiyahu 56 nos dice, mi pueblo ha sido oveja perdida, mis pastores hicieron que se extraviara. Ellos los condujeron a las montañas, vagaron de monte a colina y olvidaron su propio lugar de descanso. Y por tanto dice que él mismo irá a buscar a las ovejas perdidas. En Ezequiel 34, del 6 al 11 nos dice, mis ovejas vagaron en derredor sin objetivo en toda montaña y colina. Sí, mis ovejas fueron esparcidas por toda la tierra, sin nadie que las buscara ni nadie que las cuidara, porque aquí está lo que Adonai Elohim dice. Yo estoy tomando las riendas, yo buscaré a mis ovejas y yo mismo me ocuparé de ellas. Entonces él nos está mostrando que es él mismo el que las va a buscar. Adonai mismo las va a buscar. ¿Qué nos dice Yeshua? En Yohanan 14:14 nos dice, yo soy el Elohim viviente, el buen pastor, conozco mi rebaño y mi rebaño me conoce. En Matillá 15:24 él dijo, yo he sido enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto nos habla de las 12 tribus representadas en Israel, no de los gentiles, que en hebreo es Goyim, la gente de las naciones que no conocen al Eterno. Él está hablando precisamente de ese pueblo que se apartó, de ese pueblo que idolatró. Él viene es por ese pueblo, o vino por ese pueblo a hacer su sacrificio precisamente por ese pueblo perdido, ahí donde nos hablaba de que Él iba a tener misericordia y nos iba a restaurar, precisamente fue con su sacrificio para volvernos a ser pueblo, para permitirnos nuevamente ingresar, porque por la transgresión del pecado lo que merecíamos era la muerte. En Matillá 10 del 5 a 6 nos dice, a estos 12 Yeshua envió con las siguientes instrucciones. No vayan a tierra de los gentiles y no entren en ninguno de los pueblos de Shomrom, los samaritanos. Vayan específicamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pues Yeshua vino a restaurar precisamente a su pueblo y todo se trata de esto, así como lo hizo David, de volver a juntar las 12 tribus. Em, en Hechos, Masés Elohim, del 1 del 6 al 8 nos dice, cuando estaban juntos le preguntaron, Adón, ¿en este tiempo restaurarás el reino de Israel? Él les respondió, ustedes no necesitan saber los tiempos o las fechas. El Padre ha guardado esto bajo su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Ruach HaKodesh venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en todo Judá, en Shomrón, en Samaria y en verdad hasta lo último de la tierra. Y en esto pues se resume precisamente todo. La restitución del pueblo de Elohim. El pueblo de Elohim es Israel. No hay dos pueblos. Hay uno solo escogido, Kadosh, santo y apartado. Entonces, esta es precisamente la historia que nos habla la palabra, desde el principio hasta el fin. Nos habla de que somos su pueblo, de que Él quiere que volvamos, como dice la palabra, a esas sendas antiguas. Esas sendas antiguas son precisamente Yeshua. En Primera de Corintios 12:12 nos dice, tal como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aun siendo muchos, constituyen un solo cuerpo, así es con el Mashiach. Entonces, finalmente,
el tema es este, somos su pueblo. Eh, y te damos gracias, Abba, por esta palabra, porque tú nos has mostrado a qué realmente viniste, Yeshua. Viniste por nosotros, por amor a nosotros. Tú moriste para que nosotros nuevamente fuéramos tu pueblo, ese pueblo escogido, ese pueblo que tú apartaste para ti. Por eso nos has dado la Torá, por eso nos has dado tus mandamientos, tus preceptos, para que seamos apartados al cumplir nosotros estos mandamientos, al cumplir tu Torá, somos ese pueblo que se diferencia de los demás, ese pueblo que somos tus hijos, ese pueblo que queremos obedecerte. Tu Torá es ese cerco de protección alrededor nuestro que no permite que nos apartemos, que nos alejemos, que nos desviemos del camino y del propósito y que volvamos a salirnos de ese pueblo escogido que tú tienes para nosotros. Te damos gracias, Padre Celestial. Beshem Yeshua Mashiach. Amén, amén, ve amén.